sobre nuestra vida. Vamos al libro de Romanos, capítulo 14. Libro de Romanos, capítulo 14. Tendremos allí la lección de este día. Estamos capítulo a capítulo viendo. Y en el día de hoy titularemos este tema: el hermano fuerte y el débil. El hermano fuerte y el débil. Creo muy importante este tema para algunos hermanos, sin duda, lo será, y espero que usted ponga mucha atención para que Dios hable a su vida también en esta hora. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Leeremos hasta el versículo 13 de este capítulo 14, versículo 1 al 13. Dice así la palabra del Señor: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia, dando gracias, Señor, por la palabra que hoy nos ministrarás, y estamos muy conscientes, Señor, de que es una necesidad urgente e imperiosa poder recibir esta palabra. Ayúdanos, oh Dios, para que cada palabra que salga de nuestros labios pueda ser una palabra ungida, una palabra que toque el corazón, una palabra que levante, anime, restaure, exhorte, reprenda, y que pueda traer, Señor, respuestas a la vida de tus hijos y de tus hijas. Gracias, Señor, por lo que harás en esta hora. En tus manos estamos, Señor, y agradecemos infinitamente tu gran amor y misericordia, para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Aleluya. Vamos a hablar entonces, como dijimos, un poquito el hermano fuerte y el débil. De eso estaremos hablando. Romanos capítulo 14, en realidad tomaremos todo el capítulo. El hermano fuerte y el débil. Buena pregunta sería, iniciando, ¿no? Preguntarle a usted cómo se considera, si es un hermano fuerte o es un hermano débil. Algunos dirán, bueno, yo soy débil, pero ¿en qué sentido lo dice? Otros dirán, yo soy fuerte, pero también preguntaríamos, ¿en qué sentido lo dice? Ahora, miremos un poco lo que Pablo nos enseña aquí. El hombre en realidad es totalmente incapaz de ver o de entrar al reino de Dios sin haber experimentado un nuevo nacimiento espiritual. O sea, es necesario que cada persona que va a entrar en el reino de Dios o que entra en el reino de Dios experimente el nuevo nacimiento espiritual. Este reino de Dios no tiene nada que ver con prácticas relacionadas con comer o beber,
con dejar de comer carne los sábados o no comer cerdo o tener una dieta vegetariana. Estos factores no tienen nada que ver con esto, y aquí es donde tenemos que nosotros analizar. ¿Qué es lo que nos presenta aquí Pablo? En realidad nos presenta el problema de los fuertes y los débiles. Los fuertes y los débiles. En esta porción, los términos hermano fuerte y hermano débil se emplean en el sentido relacionado con un estado de conciencia. Eso es lo que está enfocando Pablo. A su vez, dependía, por supuesto, en gran parte de la crianza que cada uno de los seres humanos tiene. En el caso del tiempo de Pablo, dependía de la crianza que cada uno de los creyentes o nuevos creyentes tenían en Cristo o tenían desde sus padres. Ahora, quizás el hermano débil estaría tan dispuesto a sufrir por el Señor como también el hermano fuerte. Pero no se trata aquí ni de valor personal ni de carácter, sino de escrúpulos. Escrúpulos en cuanto, por supuesto, a la comida o en cuanto a la relación con los días, que se debían de alguna manera considerar como sagrados o no. Y ese es el punto. El hermano fuerte comprendía perfectamente bien que la escuela preparatoria de los tipos y sombras del Antiguo Testamento había sido clausurada cuando Cristo fue la ofrenda o fue hecho ofrenda por el pecado a favor de nosotros en la cruz. Con el resultado de que toda cosa material había quedado limpia. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Y al mismo tiempo había quedado a la disposición del creyente que legítimamente hiciera uso de ella, dando gracias a Dios por lo que él había hecho. El débil sentía lamentablemente aún los efectos de las prácticas que había sido de alguna manera inculcadas o enseñadas desde su niñez. Y pensamos especialmente en las leyes alimenticias de Levítico capítulo 11 y también en la prohibición de comer carne con sangre que data del pacto noético y se reafirma solemnemente allí en Levítico 17. Es sabido, hermano querido, que los judíos ortodoxos de hoy día no comen carne que no se haya preparado según los reglamentos del kosher. La dificultad de que judíos y gentiles coman en común se deriva particularmente de estos reglamentos. El hermano débil, si lo vemos, si lo tratamos de entender, comprendería perfectamente bien el hecho de su salvación, la obra que Cristo ha hecho por él, pero no veía claro lo abominable a qué se refiere el régimen anterior que tenían y que le había sido inculcado y enseñado. Entonces él no veía que eso abominable, que eso que estaba mal antes hubiera sido limpio en la nueva dispensación. Esto es lo mismo que vemos en el ejemplo práctico cuando Pedro ve la visión y le dice el Señor: Pedro, mata y come. Señor, ninguna cosa inmunda he comido jamás. De eso estamos hablando. Entonces ahí el Señor Jesús le muestra a Pedro y le dice: no llames inmundo lo que yo santifiqué. De igual forma, entonces, se sentía impelido el hermano débil a guardar los días que siempre se habían señalado como sagrados en su juventud. Esa presión estaba allí entonces para, en este caso, el débil. Y es muy necesario tener en cuenta que no se trata aquí de judaizantes que querían forzar a los creyentes gentiles a circuncidarse para guardar la ley, sino de personas escrupulosas, así lo puedo llamar, personas escrupulosas cuya conciencia no podía librarse de arraigadas impresiones pasadas, no podían desarraigarse de aquello o salir de aquello porque lo tenían en sus mentes y en sus corazones. La religión de los judaizantes para Pablo era otro evangelio, y Pablo lo explica así:
Pablo condenó con todo vigor y también con rigor en la epístola de los Gálatas a los judaizantes, ya que querían mezclar los principios opuestos de la ley y de la gracia y de las obras de la fe. Siempre estarán con nosotros los hermanos fuertes y los hermanos débiles. Y siempre será importante y de mucha importancia, una vital importancia, distinguir, por supuesto, entre lo fundamental de la fe y ciertas prácticas no obligatorias, sagradas, por supuesto, para algunas a causa de su crianza o experiencia particular. Los principios fundamentales que Pablo expone en esta ocasión siguen siendo de gran valor a los efectos de la humanidad dentro de la iglesia de Cristo o de la iglesia de Dios. Veamos algo. Pablo en el capítulo 14, desde el versículo 1 al 6, habla varias cosas, pero pondremos allí algo para poder comenzar a dilucidar esto. Él marca la libertad en los asuntos de conciencia. Libertad en los asuntos de conciencia. Cristo no puede ser separado de sus miembros, sobre todo cuando hablamos de los que han sido salvados. De eso estamos hablando, de aquellos que han recibido la vida eterna por fe en su persona. Y al mismo tiempo, evidentemente, nosotros que debemos nuestro todo a Él como fuente y sostén de nuestra vida, hemos de recibir, por supuesto, a aquellos que Él recibe. O sea, yo no puedo cerrarle la puerta a alguien que el Señor ha recibido. Yo no puedo negar la entrada a alguien que Dios ha salvado. A eso me refiero. Entonces, fundamentalmente, la condición que determina la recepción de hermanos en la congregación no es la luz que tengan, sino el hecho de su vida en Cristo. O sea, salvaguardando de alguna manera las necesidades de una disciplina que se ejerce bíblicamente y también con amor. Podemos deducir entonces que ciertos hermanos fuertes de la iglesia en Roma no estaban muy dispuestos a recibir a hermanos que hacían diferencias entre comidas, entre días, temiendo que trajesen consigo un legalismo solapado. Temían que podrían ellos estar tratando de introducir un legalismo y no veían que era un asunto de conciencia. Pese al peligro, el apóstol lanza enseguida una recomendación que es bien clara y que es contundente. Y él dice: recibid al débil en la fe, pero no para discutir con él sobre opiniones. Es importante lo que marca allí Pablo. ¿Qué es lo que comienza también a decir ahí? Capítulo 14, versículo 2 al 4. Él de alguna forma marca esto y dice: se prohíbe la crítica en cuanto a las comidas. Sin duda, Pablo se clasifica entre los fuertes. Pablo se considera entre los fuertes. En el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 1, dice: así que los que somos fuertes, o sea, está diciendo que él es fuerte, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué pasa aquí? El corazón de Pablo, hermano querido, como pastor, estaba simpatizando con el hermano que se limita a comer legumbres. ¿Por qué? Porque ese hermano teme que le den carne inmunda o algo con sangre. Porque viene de una tradición y viene de una instrucción o de una enseñanza y viene con una conciencia la cual él cree que eso es inmundo. Entonces estaba completamente libre de la tendencia de despreciar al hermano cuya comprensión no llegaba a la suya. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Pablo estaba libre de esa tendencia de despreciar al hermano. Pablo lo aceptaba, Pablo lo entendía. Al mismo tiempo avisa al débil y le dice al débil que no ha de juzgar al que se siente libre para comer de todo. O sea, no puede juzgar al que decide comer de todo. Si ellos no querían comer porque consideraban que algo era inmundo o pensaban que algo era inmundo, no podían entonces juzgar al otro que comía lo que supuestamente ellos pensaban que era inmundo.
aquí vemos algo. Entonces Pablo trata de enfocarnos, y hay dos poderosas razones para apoyar esta actitud comprensiva de una parte y también de la otra. O sea, esto es recíproco. Dios ha recibido tanto al débil como al fuerte. O sea, los dos están en el mismo cuerpo de Cristo, tanto el débil como el fuerte. Pareciera, ¿no?, que no es lógico. Dice, no, debieran ser todos fuertes. No, está el débil y también está el fuerte. Y lo segundo es que el hermano, sea fuerte o sea débil, es siervo de Dios y no nuestro. O sea, a quien le va a dar cuenta es al Señor, no a nosotros. Yo no le voy a dar cuenta a usted, yo le voy a dar cuenta a Dios. Usted no me da cuenta a mí, usted le da cuenta a Dios. Eso es lo que Pablo marca allí. De modo que inmediatamente nos salimos de nuestras atribuciones si juzgamos al siervo ajeno. O sea, si nosotros venimos y juzgamos a alguien por lo que está haciendo o no haciendo, entonces inmediatamente nos salimos de nuestras atribuciones. Su dueño puede hacerlo, Pablo lo explica. Puede hacerlo, pero siendo Dios de toda gracia, prefiere mantener en pie ambas clases de siervos, los débiles y los fuertes, esperando que el débil crezca en comprensión y que el fuerte aumente su caudal de compasión y de amor. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Pablo en el capítulo 14, versículos 5 y 6, prohíbe la crítica en cuanto a la observancia de días. Sin duda, el que estima un día más que otro es el hermano débil. Y el que considera que todos los días son iguales para servir al Señor es el hermano fuerte. Y seguramente en este mismo momento tengo ahí en la audiencia hermanos débiles y a hermanos fuertes. Habría mucho de qué decir sobre el sábado o el primer día de la semana, pero no cabe en este lugar o no cabe en este tema porque no es lo que estamos tratando. Pero aún reconociendo el hermoso simbolismo del primer día de la semana, gozándonos en las oportunidades, por supuesto, que presenta tanto para adoración como también para el servicio, nosotros no somos cristianos del domingo. Al menos yo no lo soy. Yo no soy cristiano del domingo y creo que usted tampoco lo es. Ahora alguien dirá, no, yo soy del domingo, pero yo no soy cristiano del domingo, puesto que el verdadero siervo del Señor no deja su ministerio el lunes o cualquier otro día de la semana, porque todos los días son redimidos o todos los días son del Señor y todos los días nosotros ejercemos el ministerio y somos redimidos por la cruz y han de serlo también en la experiencia cristiana. Ahora, Pablo insiste en interpretar favorablemente las decisiones de los hermanos cuyas prácticas son diferentes. Aquí es importante. Ahora, el que hace distinción del día lo hace para la gloria del Señor, entendiéndose también que el que comprende el carácter sagrado de todos los días también desea glorificar al Señor. Hasta donde llegue la luz y la comprensión de cada hermano, este ha de ser consecuente consigo mismo y con su conciencia. O sea, cada uno, como dijo Pablo, esté plenamente convencido en su propia mente. Ese es el punto. Ahora, la fluctuación de práctica manifestaria o manifestando esto, no solo la limitación de comprensión, sino también la falta de toda firmeza. Ese es uno de los problemas también. Es posible y es necesario seguir aprendiendo por medio de la palabra, iluminando así la conciencia. Si recibimos nueva luz, si recibimos, como algunos llaman también, nueva revelación, la conciencia obrará en mayor conformidad con la palabra y será preciso modificar actitudes equivocadas. O sea, si Dios nos revela que lo que estamos haciendo está arraigado en algo que se nos enseñó muchos años atrás y que en realidad no es bíblico o no está de acuerdo a la palabra, entonces vamos a tener mayor conformidad a la palabra y será preciso modificar actitudes equivocadas. Con todo, un hermano fluctuante que un día encuentra bien una actitud y que otro día o al día siguiente la encuentra mal,
no podrá gobernar su propia vida y dar ejemplo a otros. Es imposible. Y ese es uno de los problemas que ocurre constantemente a veces dentro de la iglesia. Por eso Pablo dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pablo habla en el capítulo 14, versículos 7 y 8 y dice: vivimos para el Señor. Vivimos para el Señor. Habiéndose entregado a Cristo, el que murió y resucitó, el cristiano entonces ha de encontrar el sentido y la finalidad de toda su vida en su Señor. La vida nuestra es increíble, tremendamente increíble. Aparte de esta relación con nuestro Salvador y Señor, no se puede. Alguien diría: es inconcebible vivir lejos de Dios. No se puede. Por eso cuando hablamos de una vida cristiana, es maravilloso vivir para el Señor, pero es inconcebible vivir aparte del Señor o aparte de la relación del Señor. Entonces nuestras acciones y nuestras actitudes no deben determinarse por consideraciones personales. No deben considerarse por consideraciones humanas o sociales, sino como coordinadas con la misma vida de Cristo. Hace muchos años atrás escuchaba una frase y se dice que los negritos en América, en Estados Unidos, cuando ellos llegaron a ese lugar como esclavos, recordemos que los trajeron como esclavos, y ellos allí oraban a Dios y cantaban, y una de las frases que más decían ellos: si Jesús oraba, ¿qué debo hacer yo? O sea, todo el ejemplo estaba ahí. Ahora, entendamos esto: nuestra vida debe estar de acuerdo a la vida de Cristo, porque Pablo dice: del Señor somos. Entonces insiste Pablo, y el sello de nuestro dueño sobre nosotros cambia la vida egocéntrica en cristocéntrica. O sea, nosotros dejamos de ser egocéntricos y comenzamos a ser cristocéntricos, viviendo bajo la vida de Cristo Jesús. De esta manera entonces Pablo nos explica el señorío de Cristo establecido por su muerte y por su resurrección. En Romanos 14, versículo 9 dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos o de los que viven. El texto más auténtico aquí puede traducirse sencillamente: porque Cristo para esto murió y volvió a vivir para ser Señor. Normalmente pensamos que Cristo murió y resucitó para expiar el pecado. ¿Lo hizo? Claro que sí. ¿Para proveer la redención? Claro que sí. Pero Juan nos recuerda que también fue manifestado para deshacer las obras del diablo. Entonces se agrega una tercera cosa allí. En primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo. No se lo estoy diciendo a usted por casualidad. No se ofenda. Estoy leyendo la Biblia. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, los libertados son redimidos. Cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo hemos sido redimidos. En cuanto a la servidumbre anterior, en cuanto a la esclavitud que teníamos, hemos sido libertados. Pero cuando entendemos esto, entonces comprendemos que pasamos al poder de su nuevo Señor, o del nuevo Señor, que es el Rey legítimo, de modo que Pablo se gloría en llamarse esclavo de Jesucristo. Pablo se llama a sí mismo esclavo de Jesucristo. Cuando vemos esto entonces, y el pasaje que estudiamos va añadiendo conceptos, y aquí nos expresa con tal frecuencia, hermano querido, que nosotros debemos entender esto: que el mismo hecho dual de la muerte y la resurrección de Cristo le concede toda autoridad sobre nuestra muerte, y no solo eso, sino sobre toda la esfera de la muerte. O sea, el Señor glorificado declara:
el mismo hecho a Juan. Recordemos lo que le dice Juan en Apocalipsis 1, 17 y 18. Dice, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces vemos que Cristo es triunfador en todo aquello, y en ese sentido, entonces Él concede toda autoridad, o tiene toda autoridad sobre nuestra muerte, y no solo eso, sino sobre toda la esfera de la muerte. Él entonces tiene esa autoridad. Pablo también nos enfoca en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 10 al 12, la responsabilidad individual y el juicio. Cuando nosotros tratamos de entender esto, vamos al libro de Isaías, capítulo 45, versículo 23. Y dice el libro de Isaías 45, 23, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. O sea, que lo que establece aquí, la norma general, los hombres y las naciones no pueden vivir según su capricho. Pues el mismo que ofrece a todos la salvación, esa salvación universal, es el que también cita a todos los hombres para que le rindan cuenta de sus hechos. O sea, todos comparecerán delante de Dios. Ahora bien, el hecho de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, cuando Pablo habla en Romanos 8:1, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué está tratando de decir? Esto establece una diferencia entre quienes ya han sido juzgados en la persona de su sustituto, o sea, por la muerte en la cruz de Cristo Jesús, o sea, en la persona de Jesús, hemos sido justificados, y los demás que rechazan al Salvador. O sea, hay una diferencia entre nosotros los cristianos y en los que rechazan al Salvador. El principio entonces de la responsabilidad de cada uno persiste allí. Ellos tendrán que dar cuenta delante de Dios, como también nosotros daremos cuenta delante de Dios. Pero los siervos de Dios, ya libres de la condenación judicial, tendrán que dar cuenta simplemente tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía. Mientras que los rebeldes, los que no han creído en el Señor, los que han rechazado al Salvador, tendrán que oír la sentencia de la condenación eterna. Pablo sigue hablándonos entonces, y vamos al versículo 12, Romanos capítulo 14, versículo 12. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Eso es lo que Pablo marca allí en ese versículo. Entonces, esta sección termina con la enfática declaración de la responsabilidad de cada uno delante de su Señor. Y al mismo tiempo, implícito en la reiteración de este aviso. Es como decir, piensa en tu propia responsabilidad, recordando que tu hermano tendrá que dar cuenta a su dueño y no a ti. O sea, ahí es donde tenemos que entender. ¿Se imagina usted si lográsemos entender esto, si lográsemos comprender esto, que nuestro hermano no nos va a dar cuenta a nosotros, sino al Señor? ¿Cuántos problemas o cuántos males se evitarían en las iglesias locales si tuviésemos en cuenta este principio fundamental? Si lográramos entender que no podemos juzgar a nuestro hermano porque él tendrá que dar cuenta a Dios. Pablo también marca algo importante, versículo 13 al 15, marca lo que es preciso edificar y no destruir. Cuando vamos entonces a Romanos 14, versículo 13 al 15, marca esto.
Pablo en realidad resume aquí sus advertencias en contra de la tendencia a juzgar o criticar a otros en asuntos de conciencia. Antes de traer a colación otras consideraciones de orden práctico, Pablo hace esta aclaración. Entonces fue preciso considerar lo que se prestaba a la edificación del pueblo de Dios y lo que evita también su ruina. Pablo entonces dice, el fuerte podía reclamar sus derechos si quería, pero si su iluminación y su libertad resultaban en prejuicios o perjuicios que dañaban a otro hermano cuya conciencia no iba bien orientada, no dejaba de colocar piedras de tropiezo en el camino del débil, cosa contraria, por supuesto, a la ley fundamental del amor. Entonces, alguien puede decir, es que yo soy fuerte y yo veo cosas que están mal aquí, así que aquí hay cosas que arreglar, hay cosas que este hermano debiera arreglar, hay cosas que este hermano debiera cambiar, y por esa razón va a colocar piedra de tropiezo en el camino del débil. Si algo tiene que juzgar el fuerte, que sea la manera de evitar todo tropiezo o escándalo para otro miembro de la familia de Dios. Pablo emplea aquí dos términos más corrientes del Nuevo Testamento para piedra de tropiezo. La primera es proscomma, obstáculo en el camino que puede ser causa de un tropiezo o caída. Y la otra es escándalon, cebo de una trampa cuyo sentido se ampliaba hasta abarcar, por supuesto, la trampa misma. Un escándalo, como lo diríamos nosotros. Un escándalo podía serlo por su propia naturaleza o podía llegar a serlo por la reacción subjetiva de quien cayese en la trampa. Hay gente que pone trampas a otros y hasta que caen en la trampa a los demás, y es un escándalo. No, esa es la realidad. Ahora, si Cristo mismo llegó a ser escándalo, recuerde usted, para los judíos que no estaban dispuestos a recibir o a someterse al Mesías humilde, ni mucho menos al Mesías crucificado. Ellos se escandalizaron del Señor. De igual modo, la predicación de Cristo crucificado es tropezadero para los judíos. Entonces vemos esa realidad que Pablo habla acerca de eso. Lo otro que Pablo nos marca en el capítulo 14, versículo 14, dice lo limpio y lo inmundo. Pablo dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, Pablo lanza aquí una declaración tajante en cuanto a su propia libertad frente a todo lo creado por Dios, que abarca, por supuesto, lo humano que no transgrede los mandamientos de Dios. A eso se refiere Pablo. Y Pablo dice, yo sé que estoy persuadido en el Señor Jesús que de suyo nada hay inmundo. Inmundo es todo lo contrario a santo, o todo lo contrario de santo, y significa lo que no puede ser apartado para Dios. Eso es inmundo. No hay nada en la esfera que pueda indicar que algo no proceda de Dios. En sí, todo procede de Dios, pero hay cosas que no proceden de Dios y que no puede usarse con la bendición de Dios. Quizás lo enredé un poco, déjeme explicárselo de nuevo. No hay nada en la esfera indicada, por supuesto, que no proceda de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, Dios pone claro todo lo que Él ha creado y todo lo que Él ha hecho. Por lo tanto, no llamemos inmundo lo que Él ha creado. Esa es la diferencia. Pablo también marca en el versículo 15, capítulo 14, versículo 15, tristeza y ruina. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Frente a esta posible tristeza de parte del débil, Pablo saca el gran argumento del amor. Emplea aquí brema, que es alimento, aquí en el sentido despectivo, diciendo, en efecto, has de
entristecer o arruinar al hermano por algo insignificante como la comida que metes en tu boca? ¿Es este tu concepto del camino de amor? O sea, da a entender al fuerte que tiene que analizarlo. También en el versículo 17 y 18, disculpe que vaya tan rápido, yo sé que está en casa ahí usted, yo estoy acá mirando la cámara y tratando de entender también que usted está allá escuchándome, y eso espero, ¿no? Siéntese tranquilo, yo espero que usted se siente para poder seguir hablando. Bien, eso es. Justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 14 versículos 17 y 18 dice: porque el reino de Dios, mira lo que dice Pablo, no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces, en primer término, la justicia es fundamentalmente la que Dios nos ha provisto en Cristo. Pero no se concibe en el Nuevo Testamento que el creyente pueda ser revestido de justicia delante de Dios sin manifestar los frutos de ella en su vida. El reino se caracteriza por lo que es recto, o sea, como obra del Espíritu de verdad en nuestra vida. De igual modo, la paz para con Dios es la raíz de la paz experimental que se experimenta, siendo también una manifestación de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El gozo es el fruto del Espíritu, fundado por supuesto en la obra de Cristo. El alma siente una profunda satisfacción y una alegría santa al contemplar las maravillas de la salvación. Y este gozo, hermano querido, da lugar a la alabanza y también a la adoración. Lo normal de una vida equilibrada y de buen testimonio se describe en el versículo 18. Un hermano quien se preocupa en primer término por el reino de Dios servirá a Cristo según la ley del reino, y al cumplir la voluntad de Dios normalmente también va a agradar a los hombres. Hay excepciones a causa de hermanos contenciosos y también envidiosos, pero aún tales circunstancias especiales podrán echarse sobre el Señor en la seguridad de que Él se agrada en quienes le buscan, y eso es muy importante. Para cerrar este tema, voy al versículo 22, Romanos capítulo 14, versículo 22. Y Pablo dice: ¿tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pablo se dirige entonces al hermano fuerte, recordándole que es gran felicidad tener una conciencia limpia de escrúpulos innecesarios. Pues esto le permite entonces obrar en lo material con libertad y con gozo. Bien dice: y si te ha tocado tal bienaventuranza, tenla para contigo mismo delante de Dios, sin hacer de ella una ostentación que perjudique a hermanos menos felices que tú. Así que Pablo se gozaba en sí mismo, sin que por ello dejara de emplear todo asunto material para el bien de las almas. Romanos 14, 23, Pablo dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Actos de fe son aquellos que se llevan a cabo en relación con Dios. Esos son actos de fe en relación con Dios. Si el débil no puede gozarse de la plena fe de comprensión
que descansa por supuesto en la libertad de la cruz y la resurrección misma, no por eso ha de incurrir en actos que no pueden relacionarse con la voluntad de Dios a causa de su conciencia débil. Vuelvo a decir, el que duda respecto de un alimento es condenado si lo come, porque no lo hace con fe, y todo lo que procede de fe o lo que no procede de fe es pecado. Es muy solemne, hermano querido, la declaración de que de alguna manera lo que no procede de fe es pecado, porque tiene una amplia aplicación a distintos aspectos de la vida cristiana. O estamos dentro de la voluntad de Dios y disponemos del auxilio divino, o estamos fuera de ella, en cuyo caso no puede operar más que la carne. La fe es el enlace que une nuestra flaqueza a Dios, permitiendo el fluir de su poder. Por lo tanto, cada uno de nosotros hoy podemos ver a través de este capítulo lo que Pablo nos expresa. Sin duda en el próximo capítulo también hablaremos un poquito acerca de esto para ir cerrando, ya que en la Reina Valera usted se da cuenta de que esto termina prácticamente en el capítulo 15, versículo 6. Pero estaremos hablándolo y estaremos introduciendo también esta realidad. Le invito para que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando gracias por esta palabra, agradeciéndole, Señor, por el tiempo que usted nos ha permitido poder ministrar a sus hijos y a sus hijas. Gracias porque a través de esta palabra cada uno de ellos, Señor, puede entender primero cuál es su lugar o sitial, si está entre los débiles o está entre los fuertes. Pero sea cual sea el lugar que esté ocupando ahora, son tuyos. Tú los recibiste. Y tanto el débil como el fuerte, Señor, están en tu cuerpo, están en tu iglesia. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña y nos guía. Yo te pido, Señor, que esta palabra pueda abrir la mente y corazón de tus hijos y de tus hijas y traer, Señor amado, un entendimiento mucho mayor. Bendice a tus hijos, bendice a tus hijas, Señor, en una forma especial hoy a través de esta palabra. Lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Adoramos a Dios.